Buenas tardes, soy Juan Sebastián Alcalá y el día de hoy voy a exponer mi trabajo final para la recuperación de la cátedra de negocio jurídico. Para este fin voy a exponer sobre los vicios del consentimiento, siendo estos el error, la fuerza y el dolo, según el Código Civil, y también hablaremos del estado de necesidad, el cual, pese a no hacer parte de los vicios del consentimiento que se encuentran en el Código Civil, no deja de ser una institución interesante a la que vale la pena echar una ojeada. Bueno, empecemos por el inicio. Para configurar un negocio jurídico es necesaria la existencia de una voluntad libre e informada. Si alguno de estos dos elementos no se configura, decimos que la libertad no es libre o informada, da lugar a la nulidad relativa, en los casos que la ley contempla. Ahora bien, ¿qué requeremos para que un error, una fuerza o un dolo dé lugar a esta nulidad? Veámoslo a continuación. Bueno, hablemos del error. El error es una mala apreciación de la realidad por parte de una de las partes. Lo que la parte entiende que está ocurriendo, o el negocio que la parte entiende que se está celebrando, no tiene identidad con lo que en realidad está ocurriendo o lo que en realidad se está celebrando. Para, eh, para este caso, el código nos dice que el error de derecho no vicia el consentimiento. Esto quiere decir que el error que vicia el consentimiento es el error de hecho. Nos encontramos ante unas hipótesis que se encuentran en el código. Lo primero que tenemos que hacer es hablar de qué pasa cuando una de las partes cree que está celebrando un contrato distinto al que la otra parte cree que está celebrando. Esto, sin lugar a dudas, vicia el consentimiento. Lo mismo ocurre cuando hay un error sobre qué cuerpo cierto sobre qué cuerpo cierto recae el negocio. Entonces, si una de las partes cree que está comprando un determinado bien y en realidad está comprando otro, el negocio está viciado de nulidad relativa. También tenemos que decir que en aquellos casos que el error recaiga sobre una de las calidades del objeto, si es sobre una calidad esencial, vicia el consentimiento. Estas calidades esenciales son los materiales de los que está hecho el objeto. A modo de ejemplo, aquel que quiere comprar una barra de oro se confunde y compra una barra de plata pensando que es una barra de oro. Para que una calidad distinta a las calidades esenciales vicie el consentimiento, esta calidad debe ser determinante para una de las partes a la hora de celebrar el negocio jurídico. A modo de ejemplo, podemos imaginar a alguien que va a Lamborghini queriendo comprar un tractor y al preguntar por el vehículo más potente, pensando que este tiene que ser un tractor, termina adquiriendo un deportivo. Esta persona seguramente estaba interesada en la adquisición de un tractor para poder arar la tierra y generar utilidades. Esto es imposible con la tenencia de un deportivo, ya que este no le sirve para arar la tierra y en tal medida da lugar a nulidad relativa. Ahora, el error en la persona, tal como dice el artículo 1512 del Código Civil, solo vicia el consentimiento cuando la identidad de la persona sea fundamental para la celebración del negocio. A modo de ejemplo, en los contratos intuito persona, si yo quiero celebrar un contrato con Chayanne para que Chayanne haga un concierto, me equivoco de persona y lo celebro con alguien que no es Chayanne, o si quiero hacer una donación a mi madre, me confundo y termino entregándole la suma a una persona que no es mi madre, esto da lugar a la nulidad relativa. Bueno, ahora hablemos del dolo. El dolo, desde Roma, ha tenido una evolución bastante interesante. En Roma se diferenciaban tres tipos de dolo. La caladem caladitatem, en la cual una de las partes, pese a percibir el error en el que se encontraba su contraparte, no lo sacaba del mismo, violando la buena fe contractual. La falacia ad falendum, en la cual ya no se limitaba a dejar caer en error al otro, sino que mediante las palabras lo inducía al error. Y la maquinatio, la cual era toda una puesta en escena, a fin de que el otro errase a la hora de contratar. A modo de ejemplo, hay un caso de un banquero de Siracusa que se retira, va a vivir a orillas del mar, es invitado a una villa y en esa villa ve cómo parece haber un afluente de peces. Y pescan y pescan y pescan. El tipo maravillado decide comprar la villa y resulta que en esa villa nunca se habían visto pescadores y que todo había sido una artimaña de parte de quien lo invitó para que éste contratara. El Código Civil, ya no distinguiendo entre estos tres tipos y tampoco pensando en banqueros de Siracusa, estipula en el artículo 1515 que el dolo solo vicia el consentimiento cuando éste sea esencial a la hora de contratar. Quiere decir que se entiende que la contraparte, de no haber caído en error, no habría contratado. Perfecto. Habiendo ya tratado el error y el dolo, los cuales
hacen que la voluntad no sea informada, pasemos a hablar de la fuerza, la cual afecta el componente libre de la voluntad, no la información. En este lo que ocurre, citando el artículo 1513 del Código Civil, es que la fuerza no dice el consentimiento sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Quiere decir que para esto el juez tendrá que entrar a mirar si la fuerza, que ya entremos a definirla, es suficiente para viciar el consentimiento de la persona que fue víctima de la misma. En derecho romano se hablaba de la claudicación de la voluntad. Y es fuerza todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesta a ella, su consorte o alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave. Quiere decir que nos encontramos ante fuerza cuando un contratante se ve ante una situación que lo amenaza de tener un mal o a alguno de sus seres cercanos. Hay que decir que para el código el mero temor reverencial no cae como fuerza. Esto quiere decir que quien contrata en condición desfavorable con un jefe o con un profesor por el respeto que éste le genera, no podrá buscar la nulidad relativa mediante esta causal. Hay que decir que encontramos dos tipos de fuerza. La fuerza absoluta en la cual se hace aprehensión corporal de un contratante y se le obliga a celebrar el negocio mediante la fuerza física. Podemos imaginar a alguien a quien se le sujeta la mano y se le obliga a firmar. Y a su vez encontramos la fuerza compulsiva. La fuerza compulsiva, sin llegar al físico y a volver al otro un mero instrumento para celebrar el negocio, lo que hace es, mediante amenazas, hacer que su voluntad flaquee y obligarlo a contratar. Ahora, por último, nos encontramos con el estado de necesidad. En este, el cual se asemeja a la fuerza en algunas cosas, lo que ocurre es que una persona, debido a las circunstancias que lo rodean, se ve forzado a contratar, muchas veces en situaciones desfavorables. Esto da lugar a preguntarnos si genera o no un vicio del consentimiento. Y debemos decir que esto depende de si ha habido un aprovechamiento injusto o no de la situación de la persona vulnerable. Hay que recordar un caso en la jurisprudencia colombiana, el cual es muy interesante. Un mercader, el cual alquilaba un local, es desahuciado de ese local debido a un aumento desaforado en los precios del mismo. En ese momento cae un torrencial aguacero y el arrendador que lo acaba de echar le ofrece volver a arrendar el mismo local, pero con un precio desorbitado, casi que al doble del precio original. El mercader, para que no se dañen las cosas con las que ejerce su oficio, tiene que contratar en esta situación. Esto, sin lugar a dudas, vulnera el sentido de la justicia y sería muy difícil pensar que una verdadera voluntad libre en el caso de esta persona que se vio forzada a contratar. Entonces, podemos decir que los vicios del consentimiento afectan algunos de los elementos necesarios para que la voluntad sea hábil para configurar un negocio, quiere decir que la voluntad sea libre o que la voluntad sea informada, y en ese caso pueden dar lugar a la nulidad relativa si cumplen los requisitos considerados por el código y por la interpretación de los jueces. Muchas gracias y espero este video le haya resultado útil.